Que siempre se me olvida. Gracias. Sí, sí, Brenda, ok, es una preocupación, tiene sentido tu preocupación, pero no te preocupes, que seguramente encontraremos alguna buena forma de evaluar. Ahora, ya hicieron sus exposiciones y yo estuve haciendo anotaciones y hoy van a hacer los otros dos grupos sus exposiciones. Entonces, pues con eso ya tenemos un primer referente. Lo segundo que se los dije desde que empezó el semestre son las participaciones. Quienes hayan participado constantemente, pues no van a tener ningún problema. Y lo último, pues será algún ensayo que trabajaremos ya como parte de la evaluación final. No me gusta hacer exámenes, a mí me parece que ya desde la visión humanista, que creo que es de lo que nos van a platicar hoy, ¿no? Estamos centrados en el aprendizaje del alumno, ¿sí? No tanto en la figura del maestro y en la evaluación cerrada. Entonces, tranquila, Bren, que yo daré buenas formas para que ustedes puedan pasar esta materia, ¿sale? ¿Quién Sí, más? gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntenme, ¿qué inquietudes traen? ¿Qué materias se les dificultaron? A mí no se me, bueno, sí se me dificultó un poco, maestra, las de psicosociales, Ujú. pero es que más que nada es porque el profe nada más pide que mandemos audio al respecto de la lectura. Entonces, sinceramente no sé cómo vaya a evaluar, si vaya a escuchar todos los audios o solo escuche uno y con eso se va a guiar, no sé. Ujú. A ver, Bren, ay, perdón, maestra. no, nada más Bueno, era más bien, ¿Cómo? iba a comentarle a Quetzali que el profe dijo que iba a evaluar con las participaciones en clase. Ah, ok, gracias. Eran 700. A ver, y entonces, ¿cada lectura les dejó un audio? ¿Que ustedes enviaran un audio? Sí. Sí, es la comprensión, nos manda el material y de Ajá. lo que nosotros entendamos, lo vamos a grabar, o sea, con nuestra propia voz, nuestras propias impresiones de lo que hayamos obtenido de o sea, de esa información. Y Claro. o sea, nos manda la información y se sube un audio, pero lo debemos de explicar. Ujú. ¿Y esto lo hicieron cada semana? Sí, Sí. 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 Órale, ok, ok, ok. Muy bien. ¿Y quién decía esa materia, El maestro Giovanni. Ese Giovanni, muy bien. Está creativo, ¿no? Está padre. Digo, suena mucho trabajo, pero está muy creativo, muy padre. ¿Y qué tal? ¿Sí le agarraron la onda a esa materia? ¿Les gustó? Fuera de que esto sí suena a que fue mucho trabajo, pero ¿les gustó? En lo particular a mí sí, maestra, porque vimos temas que, por ejemplo, son importantes, pocas veces se toman en cuenta. Por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, los mitos. Cómo a Claro. través de un problema, por ejemplo, como el que ahorita estamos atravesando de la pandemia, Ujú. por ejemplo, perdón, los rumores, cómo esos rumores afectan a la parte social y que muchas veces pues no vemos, no lo vemos así como que a simple vista, pero más sin embargo existe. Por ejemplo, otro, o sea, de entre los temas que a mí me llamaron la atención, fue ese del rumor, la, mmm, los síndromes, por ejemplo, nos hablaron de La Habana, el síndrome que se hizo ahí en La Habana, otro síndrome que también que es el de Tourette, que es el que se hace a través de las redes sociales, de la información y de los contenidos que tienen las redes sociales y cómo afecta a la parte de los jóvenes. O sea, hubo temas muy interesantes, maestra. Qué padre, muy bien, Catalina. Muy bien. Seguramente a Giovanni le gustaría escuchar esto. ¿Y los demás?
¿Qué tal con esa clase o con las demás clases? ¿Algunas se les complicó? A mí me pareció súper interesante, me parece súper interesante la de psicología social, porque justo el maestro no nos satura no nos bombardea de tantas tareas, pero las lecturas tienen un interés particular, como mencionaba Cata, de hechos actuales. Nos pasó un video súper interesante del sistema económico y cómo el sistema económico determina toda la violencia. O sea, no es la genética, no es tampoco el medio ambiente, sino es un sistema económico que está permeando las conductas y comportamientos de las personas que conformamos ese sistema. Entonces, a mí, por ejemplo, eso me dio una visión enorme, me abrió como los ojos de desde dónde hacemos nuestras críticas o nuestras lecturas, porque casi siempre decimos o es la familia o es la sociedad o es el entorno, y hay algo pues que a nivel mundial está determinando como estos niveles de violencia. Es, digamos, algo nuevo, otra lectura que no había visto en ninguna materia, pero también relacionándola, como dice Cata, con las cuestiones psicológicas, de, por ejemplo, psicología de masas y cómo a partir de la imitación, de la sugestión, se van dando distintos fenómenos como del síndrome de Tourette, que hay como un evento donde a partir de un TikTok o de una red social, los chavitos empiezan a repetir estos esquemas, ¿no? También está como este síndrome de Truman, de la gente que se siente vigilada ahora por las nuevas tecnologías. Y la última que me parece súper interesante, porque según yo, no sé, a lo mejor está mal mi apreciación, el enactivismo, que me suena como el último paradigma adelante del constructivismo. O sea, yo me había quedado hasta el constructivismo y decía, ¿por qué la ciencia, por qué la cuestión pedagógica o psicológica no ha avanzado y nos hemos quedado con los teóricos por excelencia, Vygotsky, Ausubel, Brunner y digamos, acá en el humanismo, Maslow, o sea, ¿por qué no ha avanzado? Y entonces el maestro nos presenta algo que se llama enactivismo, que a mí me parece que engloba los paradigmas anteriores, pero aún más tiene una visión más amplia, porque le da la posibilidad a todos los seres vivos como del aprendizaje y de la interacción, y eso a mí me pareció súper, súper padre. Entonces, digamos, el hacer el audio para mí implica sintetizar o entender bien la lectura, porque yo tengo que dar mi opinión en el audio de una manera como muy estructurada. Entonces a mí la verdad sí me gustó mucho esa materia. De pronto en la que se me hace más complicado es creo que la de metodología. Ok, Blanca, ¿y esa con quién la estás llevando? Estamos en las unidades de análisis y todavía no sé cómo voy a hacer mis unidades de análisis de mis entrevistas. Ese es como el tema más complicado para mí. Ok. ¿Y esa quién se las da? Metodología, pues. La maestra Juana. Juana Leonor Bejar. Ah, muy bien. Uy, colega, desde que empezó este rollo, muy bien. Qué padre, ¿eh? Muy bien. Bueno, así como tú, Blanca, están todos los grupos con lo de las unidades de análisis, porque justo ese es el conocimiento que se suma en este semestre a las partes de la metodología cualitativa. Perdónenme, es algo que pues no hemos visto en ningún otro lado, ¿no? Y que evidentemente pues al ser completamente nuevo, sí, nos causa un poquito de conflicto, pero verás que no es tan difícil como parece. Y si quieren clase de apoyo, yo mañana voy a tener a las 9 de la noche una clase justamente de la teoría fundamentada. Sí, yo también. Órale, pues padrísimo. Las ¿Nos manda el link? Es en este Okay. este es mi link permanente y aquí la voy a impartir a las 9 de la noche. Justamente es esto que viene de la teoría fundamentada, es la que ustedes están estudiando, supongo, también ahorita, ¿no? ¿O lo están viendo? ¿Cómo lo abordaron lo de las unidades de análisis? ¿Desde qué teoría? Lo que pasa es que nos dio diferentes textos, por eso se complejiza aún más. Y
hay como alternativas de programas de software como Atlas T, Nova, varios, donde tú puedes meter tu información y ya, digamos, hacen como un análisis, pero en la clase nos dio un ejemplo de cómo se iban haciendo estas revisiones a partir de una entrevista. Yo espero ver la repetición porque con una vez no me fue suficiente, pero lo vimos como en distintas lecturas, solo que a mí todavía no me queda claro. Ok, bueno, vamos a ver si mañana logramos aclarar un poquito más y seguramente la maestra está organizándose para que estas últimas 3 semanitas, pues justamente sean para abordar ese tema, ¿no? Yo creo que por ahí va a ir la cosa, a mí se me hace, ¿no? Y esperemos que pues ya con lo de mañana, igual puedo invitar a Giovanni, él también tiene muy buena metodología. O le digo a Giovanni o a Calixto o a Roslyn, ahí vemos a ver a quién invitamos al asunto para hacerlo dinámico y que ustedes puedan, recuerden siempre que la metodología cualitativa nosotros la podemos hacer muy nuestra, es decir, no es como la metodología tradicional en la que tenemos que seguir ciertos pasos, los cuales si no seguimos no cumplimos entonces con los estándares esperados de dicha investigación. Acá en metodología cualitativa, si bien hay puntos que son inevitables o ineludibles y que necesitamos para pues la concreción de nuestra investigación, también son pasos que podemos acomodar de manera muy creativa, muy genuina, desde nuestros propios intereses, ¿sí? Entonces, pues está padre que ustedes ya tienen ahorita la visión de la maestra Juana y se va a complementar como la metodología como la hago yo. Yo soy investigadora en la UAM, Giovanni es investigador en la UNAM, Calixto es investigador en la ENA, por ejemplo. Roslyn está en varios grupos de perspectiva de género. Entonces son cuestiones que se pueden complementar muy padre, me explico, y que puedan ustedes ver, pues, varias formas de hacer metodología, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces estaría padre, están invitadísimas si quieren entrar. 9 de la noche, ¿vale? ¿Hoy? Mañana. Mañana, chiquitinas. Mañana viernes, ¿va? Pero aunque hoy hay un evento muy padre, si quieren, y pueden entrar a las 3 de la tarde. Es de perspectiva de género y van a exponer a algunos de los profesores. Va a estar padre también, ¿eh? Si quieren, al ratito les mando, o si les interesa, ahorita les mando el flyer, ¿no? La invitación para que se sumen a estas pláticas. Son puros profes del instituto, profes y profas. Va a estar padre. Pero bueno, yo en lo personal sí, metodología me encanta impartirla porque sí es, aunque es complejo, es maravilloso entrar al mundo de la investigación, ¿no? ¿Qué otra? A ver si para el semestre que viene, maestra, ¿Qué, mi cata, qué? pues nos imparten esa materia con usted. Ay, qué padre, ojalá me toque, sería padrísimo, pero pues ya en el que viene ya no les toca metodología cualitativa, se me van a cuantitativa. Y cuantitativa no la doy yo. Bueno, no la he dado, sí podría, pero no la he dado hasta ahorita. En una de esas me busco para que me toque con ustedes. Ok, gracias. Bueno, ¿y qué más? ¿Alguna otra impresión de este semestre? ¿Alguien que quiera compartirnos algo? ¿Materias favoritas? ¿Materia difícil? Modelos contemporáneos. ¿Esa por qué está difícil? A ver. No, me gusta mucho la favorita. Ay, Blanca, qué padre, qué bueno, es padrísima esta materia, ¿verdad? Igual que No te lo diga nadie, por favor. No, no se lo diga. Les voy a decir a sus demás profes. No, no es cierto, no, 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 no. No, esta es maravillosa. Aquí se ve, digamos, como decías por allá hace ratito, Blanca, a los teóricos por excelencia, ¿no? Y sí, creo que yo también cuando estaba estudiando psicología decía, bueno, ¿y no hay nada nuevo? Pero bueno, después entendí que para poder entender lo nuevo, porque sí hay, y hay mucho, ¿eh? A mí me gusta, por ejemplo, ahorita un psicoanalista francés que está maravilloso y que a quien se enamore del psicoanálisis, cuando terminen la carrera les voy a regalar este libro, porque me parece que es una grandiosa
nueva visión de cómo hasta él se inventó otra pulsión que se suman a las de Freud, imagínense. Está pesado este teórico. Y pero bueno, yo entendí que para poder entender a los más nuevos, no hay forma de saltarnos a los teóricos clásicos, ¿no? A los ya maestros, ¿no? Entonces es bien padre impartir también esta materia porque cada vez que la imparto me doy chance de revisitar textos. Por ejemplo, por ahí hay una entrevista que hace Fritz Perls y que también hace Rogers a la misma paciente, a Gloria. No sé si lo han visto en alguna materia. No, ¿No? Ah, pues mira, bueno, vamos a empezar la exposición y si nos da tiempo les voy a transmitir un cachito de ese video. Es maravilloso. Entonces, pues sí, modelos es revisitar toda la carnita teórica que me hizo enamorarme a mí, al menos, ¿no? De la psicología. Que yo terminé por hacerme psicóloga social y esto del enactivismo que les presentó profe Giovanni también es padrísimo. Yo lo sumaría a también el análisis institucional, que va muy de la mano. Ya lo veremos en otros semestres venideros. ¿Quién más? ¿Alguna última impresión antes de que ya empecemos con la exposición? Y por cierto, ¿ya están preparados los equipos que van a exponer? Casi, mire. Casi. Ah, ¿Qué falta? no, es que justo en su materia, a mí me cuesta mucho como recordar, tengo muy mala memoria, pero últimamente me ha interesado mucho ay, ¿cómo se llama? Ay, la última que mencioné en la clase es ¿El mismo? del Gestalt. Gestalt. Ah, ok. Sí, Padre. justo, incluso le mandé un mensaje al profe Giovanni porque he estado revisando como conferencias y cosas por el estilo y me llamó mucho la atención porque un conferencista dice que incluso la forma en la que cocinas es la forma en la que le rezas a tus dioses. Y a mí me cuesta como mucho darle un significado. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? No sé, es que justo estaba hablando sobre cómo se trabaja sobre la Gestalt Sí. y no sé si no puse la suficiente atención o no sé, pero cuando hice ese comentario, como que me perdí. No sé, me dejó pensando y me cuesta mucho darle bueno, yo lo relaciono como estas religiones o estas culturas donde no comen ciertos alimentos porque no se lo permite su religión, pero no sé si mi pensamiento es el correcto. Ok, o sea, digamos que hiciste una especie de correspondencia entre la comida que uno prepara y rezarle a los dioses de esta forma en la que en algunas culturas no pueden comer ciertos alimentos, por ejemplo, en la India que las vacas son sagradas. Sí, yo hice esa, Oh, ok. bueno, así lo entendí, pero no sé si sea la No, forma. no, me encanta porque es muy creativo y muy fresco de tu parte que nos traigas esto a colación, pero creo que más bien se trataba como de una metáfora, ¿no? Gestalt, acuérdate que es el todo, el aquí, el ahora, el presente, el afrontar tu propia, con responsabilidad y con disciplina, tu propia forma de vida, ¿no? Entonces, acá yo creo que es una metáfora que nos remite a algo muy, muy, muy padre que tiene que ver con el malestar en la cultura, también freudiano, ¿no? Si se acuerdan, eh, ¿han leído El malestar en la cultura? ¿O Tótem y Tabú? No, ¿No? Bueno, no. ahorita lo que exponen voy a buscar unas, Maestra, pero creo que es una metáfora, Fernanda, como de el hecho de cómo tú te conectes con tu propia espiritualidad. Y sí, con esa palabra, pero no me estoy refiriendo nada más o únicamente a algo religioso, no, para nada, aunque también, ¿no? Pero más con esta esencia, si nos queremos ver más filosóficos, más como con este ente, con el ser. Y entonces, en todo lo que tú hagas, evidentemente estarás depositando esto que venían hablando tus compañeras, tu carga mítica, porque culturalmente ahora sabemos que también lo que nos da unidad, ¿no? Como culturas
pues sí, es este sistema económico que mencionaba Blanca, pero también son los mitos. Esos son los que verdaderamente, los mitos compartidos en una cultura, los que verdaderamente nos dan nuestra identidad, nuestra fortaleza. Ajá, entonces era una metáfora padrísima de en todo lo que tú hagas, estarás poniendo tu esencia. Así estés cocinando, así le estés rezando a los dioses del Olimpo, a los que tú creas, ¿no? Siempre estarás desde ti, partiendo de tu construcción psicosocial, ¿no? Mítica. Por ahí un autor padrísimo que se llama Joseph Campbell, que también les puede parecer fascinante en este sentido, ¿no? Y que creo que te va a ayudar a reordenar estas ideas, pero yo lo veo muy bonito, Fernanda. Trata más de, Gracias. acuérdate que insisto, Gestalt, pues somos un todo. De hecho, un conflicto, pues es aquel que se desprende del todo y hay que volver a integrarlo, disolver el conflicto para que se integre el todo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, qué padre, Fer. Muchas gracias. ¿Quién más? Gracias a usted. ¿Alguien más? Psicobiología, maestra. ¿Cuál, Soledad? Psicobiología a mí me cuesta mucho trabajo. Ah, híjole, así es de las fuertes. ¿Qué están viendo ahorita, eh? Ahorita estábamos viendo la otra clase, lo de la conducta sexual, Ujú. y ahora vamos a ver lo de aprendizaje y memoria. No sé, como que a mí me saturo mucho de información, o sea, como que yo tengo que ir paso por paso, o sea, como que tanta información, Sí. a mí no sé, o sea, a lo mejor yo no tengo ese estilo de aprendizaje, ¿no? Sí se me complica, o sea, yo no sé, me gusta como que sea como más, no sé, resumido, la verdad, sí se me está complicando mucho. Bueno, siempre así como que esa y esas asignaturas como que sí se me hacen pesadas. Lo son, y además, creo que ya lo habíamos platicado, no me acuerdo si fue en este salón, pero esta cuestión, uno viene pensando que solamente va a encontrar conocimiento, digamos, plenamente psicológico, más del lado de lo individual social, pero no nos ponemos a pensar que dentro de lo individual, e inclusive dentro de lo individual social, pues tenemos toda una construcción anatómica que fundamenta todos nuestros procesos psicológicos, ¿cierto? Entonces, sí, ese encontronazo, creo yo, cuando nos toca estudiar este tipo de materias, pues es bastante fuerte porque no estamos además acostumbrados. Nosotros nos encanta ser críticos, nos encanta construir conceptos, indagar, y acá pues son conceptos duros que no hay nada que investigar porque ya están dados, ¿no? Es decir, es parte de es lo poquito que se mete en psicología de las ciencias duras, ¿cierto? Porque por más que nosotros hagamos, pues el cerebro tiene una única estructura. Y bueno, ya quisiéramos tener más avances sobre lo mismo, pero por lo menos los que están hasta hoy, pues vaya, son inamovibles, ¿cierto? Entonces eso nos cuesta, bueno, a mí también comparto esto, Soledad, me costaba mucho trabajo entrarle pues a la sistematización de tanta y tanta y tanta información, los axiomas, eferente, no sé qué, y qué hace el lóbulo tal, y con cuál sentimos, con cuál expresamos nuestras emociones, ¿no? Es bastante complejo ese tipo de conocimiento, coincido contigo. Pero bueno, pues es algo que necesitamos aprender para poderle dar un contexto fisiológico, ¿no? A nuestro proceder psicológico. Entonces, pues sí, sí te entiendo. ¿Y quién les da esa, eh? La profesora Joana. Con la Joana, muy bien. ¿Y qué tal? Fíjate que ahí sí ella no la conozco, me encantaría conocer a mi colega porque pues me han hablado mucho de ella, pero pues está padre, supongo, la clase, ¿no? Nada más que sí ha de ser muchísima información, como bien dicen, ¿no? Lo que pasa, maestra, es que nos deja leer muchas cosas, como muchos temas. Sí. Entonces, como que si habíamos entendido el primero, con el segundo ya nuestro cerebro se quemó. Está difícil de esa manera. Yo creo que si nos diera como más tiempo de analizar los temas, no se nos complicaría tanto, pero sí nos dejan muchas cosas. Oye, ¿y ya hablaron con ella así de, ay, maestra,
Danos un poquito más de tiempo para esta onda. ¿Y qué les dijo? Sí, una vez nos dejó leer muchos capítulos de un libro Ajá. y entonces a la hora de preguntarnos, pues la verdad es que muchos no contestábamos porque sí se nos complicó y como que se molestó, entonces fue ahí donde le dijimos que era mucho para una sola semana y Ah, ya ajá. sí le bajó un poquito el ritmo, pero aún así sí nos deja mucho. Ok. Bueno, pues es que también no hay otra forma de solventar tanto conocimiento. Vaya, no creo que se los deje porque ya diga, ahora voy a tener a mis alumnos ahí pariendo chayotes con mis lecturas, ¿no? Sino que verdaderamente el plan de estudios, pues sí, está bastante amplio en esa materia, ¿no? Entonces, pues sí la entiendo y es algo difícil. Bueno, yo lo que ¿Sabes? recomiendo, ajá, ¿Sabes? Estoy de acuerdo con que es mucho el contenido, pero, o sea, digamos, podemos leer todo. O sea, te prometo que lees todo, pero no se te queda nada. Entonces, ¿cuál es el sentido si nos vas a preguntar mañana y no sabemos absolutamente nada? Hoy estaba, por ejemplo, viendo lo de las células gliales, porque ya hasta se me había olvidado y lo vimos súper bien con la maestra de primer semestre. O sea, pero como dice Shan, te bloqueas porque, o Sol, porque te bloqueas de tanta información. No es didáctico, pues. O cuando te pregunta, ¿cómo qué? como cuando te pregunta, o sea, como que sí nos hace participar obligatoriamente a fuerza, bueno, sí, a todos, Ujú. sí, pues como que te paraliza, que te pregunte, o no sé, bueno, al menos a mí sí me pone así como que de repente, a lo mejor de una lectura, de la lectura 3 menciona tal y tú así como que, ay, o sea, a lo mejor sí lo leíste, pero no sé, como que te paralizas, o al menos a mí sí me pasa. Pero además te dice, no, eso no es. No, sí, también a mí me paraliza porque hay veces que como que sí tengo el conocimiento, pero como hacen la pregunta y así como que me quedo y dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué? O sea, en lo que hilo mis ideas, no, pues se me va el tiempo y a lo mejor pues sí sabemos, pero si fuera un poquito más despacio. Ah, bueno, esta es una buena, ¿cómo decirlo? Como una buena retroalimentación, porque a lo mejor podríamos en el plan de estudios dividir esa materia. Digo, no digo que sea fácil, ¿eh? Pero son cuestiones que podemos ir haciendo un levantamiento de información sensible por parte de ustedes, ¿no? Y entonces a lo mejor esta materia que como dicen tiene demasiadísimos conceptos, pues podemos trabajarla en 2 semestres y no en esta primera, vaya, en estos de primero y segundo. O sea, a lo mejor entrar algo con tercero para que se puedan dividir los temas y no sean tan complejas estas clases, ¿no? Porque además esta tiene un alto índice de reprobación. Mucha gente como que no le termina de agarrar la onda y la vamos ahí arrastrando. Entonces, pues eso es lo que queremos evitar, ¿no? Ok. Bueno, pues qué bueno que me cuentan esto. Y sí, pues yo entiendo a la maestra porque en serio son muchísimos temas y no hay forma de ir más despacio conforme lo dictado, ¿no? Pues por el plan de estudios. Pero pues se puede Gracias por la catarsis. resolver cositas, mi Blanca. Sí, pues es que sí son materias muy tremendas, ¿no? Bueno, antes de empezar las exposiciones, ay, denme un segundito, perdón, ¿eh? Ya, perdónenme. Quiero leerles algo de lo que les decía de Joseph Campbell, de un libro que se llama El héroe de las mil caras, es Psicoanálisis del mito. ¿Sí? Les voy a leer nada más un cachito. Ya, por favor, vayan preparándose bien los equipos que van a exponer, porque después de esto ya nos vamos con la exposición, ¿sale? Dice, el psicoanálisis, la ciencia moderna que lee los sueños, nos ha enseñado a atender estas imágenes insustanciales. También ha encontrado la manera de permitirles realizar su obra, o sea, deja que las peligrosas crisis del desarrollo del yo pasen bajo el ojo protector de un iniciado en la ciencia y en el lenguaje de los sueños, quien representa el papel y el personaje del mistagogo o guía del alma, el médico de los primitivos santuarios selváticos dedicados
a la prueba y la iniciación. El médico es el maestro moderno del reino mitológico, el conocedor de todos los secretos caminos y de las palabras que invocan las potencias. Su papel es precisamente el del sabio viejo de los mitos y de los cuentos de hadas, cuyas palabras servían de clave para el héroe a través de los enigmas y terrores de la aventura sobrenatural. Él es quien aparece y señala la brillante espada mágica que ha de matar al dragón, quien habla de la novia que espera y del castillo donde están los tesoros, el que aplica el bálsamo curativo a las más mortales heridas y finalmente despide al conquistador de regreso al mundo de la vida normal, después de la gran aventura en la noche encantada. Cuando volvemos con esta imagen en la mente a considerar los numerosos rituales extraños que se informa tuvieron lugar en las tribus primitivas y en las grandes civilizaciones del pasado, resulta claro que su finalidad y su efecto real era conducir a los pueblos a través de los difíciles umbrales de las transformaciones que demandan un cambio de normas, no solo de la vida consciente, sino de la inconsciente. Los llamados ritos de iniciación, que ocupan un lugar tan prominente en la vida de las sociedades primitivas, ceremoniales de nacimiento, nombre, pubertad, matrimonio, entierro, se distinguen por ser ejercicios de separación formales y usualmente severos, donde la mente corta en forma radical con las actitudes. Ligas y normas de la vida, perdón, es que me distrajo el teléfono, donde la mente corta en forma radical con las actitudes, ligas y normas de vida del Estado que se ha dejado atrás. Después, sigue un intervalo de retiro más o menos prolongado, durante el cual se llevan a cabo rituales con la finalidad de introducir al que pasa por la aventura de la vida a las formas y sentimientos propios de su nuevo estado, de manera que cuando finalmente se le considera maduro para volver al mundo normal, el iniciado ha de encontrarse en un estado similar al del recién nacido. Entonces, en otras palabras, ustedes son unas y unos iniciados, ¿no? Que a veces van a sentirse como si estuvieran recién nacidos. ¿Por qué? Porque están renaciendo, pero ahora dentro de un paradigma científico, que además es un paradigma artístico, porque para mí la psicología tiene mucho de creatividad, de genuinidad, y en tanto ustedes pues aborden estas cuestiones con esta genuinidad, ¿no? Pues seguramente irán resolviendo muchas de las cuestiones que nos aquejan hoy por hoy. Platíquenlo de nuevo con su maestra, digo, ya va a acabar el semestre, pero platíquenlo para que estas 3 semanitas no estén tan cargadas, ¿no? Y esperemos que se pueda resolver esta cuestión. ¿Les parece bien? Bueno, el libro que les leí, les repito el nombre, es Joseph Campbell, se llama El héroe de las 1000 caras, psicoanálisis del mito. Maravilloso, si pueden conseguirlo. Es un librazo. ¿Nos puede mandar en el chat los datos para buscarlo, por favor? Sí, claro que sí. Y si encuentro algún PDF también se los envío, pero si pueden tenerlo en físico, bueno, no sé ustedes, a mí me encanta que los libros que me gustan, pues sí los tengo en físico, entonces quizá esto es un gusto adquirido, pero si encuentro el PDF, de todos modos se los mando, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, ahora sí, equipos, ¿qué onda? ¿Ya? ¿Listísimos? Ya lo puse en el chat, ¿eh? Déjenme ir a nuestro Classroom para saber qué equipo sigue. Gracias. Que sería el equipo 3, pero ahorita les digo quiénes son. O si ya saben ustedes quiénes son, adelante. Empezamos, por favor. Perfecto. Nosotros somos el equipo 3. Somos Brandon, Jacqueline, Fernanda y yo, Brenda. Y les vamos a hablar sobre la salud y enfermedad, de cómo es que lo concibe Carl Rogers.
En la exposición pasada, estos puntos fueron los que nos dieron los compañeros y pues los tomamos como referente para nuestra exposición. Y nos dice que pues Rogers, para él, un paciente no enferma psíquicamente como lo consideran los psicoanalistas o los psicólogos conductuales, que para él, pues enfermar psicológicamente hablando era una especie de estado de autodesconocimiento que pues conduce a la desadaptación. Que para los psicólogos existenciales, enfermar sería algo así como sentirse ajeno a la realidad y no ser partícipe del mundo o sentir que no se pertenece a él. Y que los procesos terapéuticos deben de rescatar al paciente de esta situación por medio de la estimulación incondicional, la empatía y la búsqueda de congruencia. Para Para Rogers, Rogers, ay, perdón, perdón. es que esas son mías. Para Rogers, ay, perdón. Pensé que No, sí, si Ok. quieres, dilo, no tengo problema. Para Rogers, la salud mental es una progresión normal de la vida de una persona, mientras que la enfermedad mental son distorsiones de la tendencia natural. Tomando en cuenta esto, las personas sanas, él las consideraba plenamente funcionales, que tienen contacto con su yo de ahora y su realidad. Están en un continuo proceso de crecimiento y cambio. A esto lo llamaba autoactualización. Su teoría está basada en una fuerza de vida que se llama tendencia actualizada y es la base de la construcción de la motivación con el fin de desarrollar todas las potencias hasta donde sea posible. Él nos dice que todas las personas pues siempre estamos buscando eso, el, el- el ser excelentes, el desarrollar todas nuestras potencias y que pues cuando no lo podemos lograr pues no es que sea pues con intención de que lo hagamos de esa manera. Y también dice que el hombre se adapta con facilidad a lo que se le va presentando en la vida. Yo creo que precisamente por eso es que pues uno muchas veces no logra esa meta de desarrollar todas las potencias porque, por ejemplo, era como ahorita hablábamos de las clases que tenemos, ¿no? A lo mejor en un momento estamos logrando pues esa meta, pero llega un momento en el que las cosas empiezan a cambiar, por ejemplo, los temas que empiezan a cambiar, y pues entonces ya no podemos desarrollar completamente esa potencialidad del primer tema que ya teníamos como dominado. Buen ejemplo. Ujú. En resumidas cuentas, la tendencia actualizante se define como la motivación innata presente en toda forma de vida, dirigida a desarrollar sus potenciales hasta el mayor límite posible. No estamos hablando aquí solamente de sobrevivencia. Rogers entendía que todas las criaturas persiguen hacia lo mejor de su existencia, y si falta en su propósito, no será la falta de deseo. No es que no tengamos el deseo de salir adelante con nuestras clases, es solo que tal vez nos falta motivación. Valoración lleva acento, se lo suman antes de subirlo al Classroom, por favor. ¿Quién sigue? Yo, perdón, es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ah, ok, Bren. Ujú. Decía que la evolución de la persona, a él lo llama valoración del organismo, donde valora el respeto o la atención positiva, que sería el amor o el afecto, el respeto positivo hacia uno mismo, que pues sería el autorreconocimiento de nuestras acciones,
la autoestima y cosas así, y condiciones de los asuntos de valor. Ese es más que nada cuando, como otras personas como nos dan es que no sé cómo decirlo, es como si nos dieran como la aceptación ellos, pero, o sea, más bien es lo que nos enseñan a autoaceptarnos. Y bueno, ahí, ahorita más adelante les van a hablar de lo que es el ser real y el ser ideal, de lo que abarca este punto, y los mecanismos de defensa, que es donde una situación de incongruencia entre la propia imagen y la experiencia inmediata, eso también ahorita se los van a explicar a más detalle. Ok. Esto era algo como lo que tenía esta Fer ese ratito de duda, de que los organismos saben por naturaleza lo que es el bien, y la evolución ha provisto a las personas de los sentidos y además de ser capaz de discriminar lo que uno necesita o requiere. Digo que es como lo que decía Fernanda, porque aquí encontré el ejemplo de la comida, por ejemplo, que cuando uno tiene hambre, pues es capaz de conseguir la comida, pero pues no cualquier comida, sino una comida que realmente nos agrade. Muy bien, y ese concepto también se relacionaría, podría ser una definición misma de la pulsión, ¿no? Si estuviéramos en psicoanálisis. Yo puedo tener mucha hambre, pero lo que quiero es comerme un chocorrol, pero solo consigo un gansito. Mi pulsión no está resuelta porque no satisfice la carga de afecto que está puesta en esta comida. Satisfice la necesidad orgánica, pero no la pulsional, no la psíquica, no la afectiva, ¿no? Bueno, muy bien, adelante. En este caso, el self es el self real y el self ideal. En la casa del real es la parte nuestra que encontramos en la tendencia actualizada, seguida de nuestra valoración organísmica de las necesidades y recepciones de recompensas positivas para uno mismo. Es lo que Rogers llamaba el verdadero yo, el self real. Es el verdadero tú, que si todo va bien, vas a alcanzar. Por otro lado, dado que nuestra sociedad no está sincronizada con las tendencias actualizantes y que estamos forzados a vivir bajo condiciones de valía que no pertenecen a la valoración orgásmica y finalmente que solo recibimos recompensas positivas condicionadas, entonces tenemos que desarrollar un ideal de sí mismo. En este caso, Rogers se refiere al ideal como algo no real, como algo que está siempre fuera de nuestro alcance, aquello que nunca alcanzaremos. Yo esto igual lo relacioné con la comida. Normalmente pedimos siempre lo mismo porque nos da miedo el cambio. Y si no aceptamos este cambio, este momento, no vamos a dejar que lo bueno siga pasando. No vamos a aceptar probar nuevas comidas que tal vez podrían gustarnos. Y la idealización del ser lo entiendo como esta carga que traemos tanto de sociedad como de familia, donde nos dicen que tú debes de ser cierta persona o tú debes de desarrollar ciertas capacidades que tal vez al no desarrollarlas te sientes mal porque tienen este ideal en ti. Parte de lo que es el self-ideal es la incongruencia, el espacio comprendido entre el verdadero self y el self-ideal del yo soy y el yo debería de ser se llama incongruencia. A mayor distancia, mayor será la incongruencia. De hecho, la incongruencia es lo que esencialmente Rogers define como neurosis, estar desincronizado con tu propio self. No escucho nada, ¿eh?
No sé si alguien está hablando con el micrófono apagado. No, no se oye, Daniel. Sí, no, yo sigo. La enfermedad suele manifestarse por medio de una incongruencia entre el ser real, como ya les comentaba, y el ser ideal, reflejando el estado neurótico, manifestando de forma de ser inau- inauténtica. Esto es lo que él definía como enfermedad. Muchas veces cuando Aquí entra, estamos, perdóname, cuando estamos, si quieres regresarle al anterior, cuando estamos tan atareados que de pronto, ¿no? Como es el caso de ustedes, estamos ya saturados de mucha información porque son muchas materias, porque tengo que aprenderme todo, porque es obligatorio para que yo pueda convertirme en un profesional de la salud mental, ¿cierto? Nos empezamos a saturar. Muchas veces, al no tener el tiempo, como ustedes me lo indicaban, de elaborar esta información, pues es información que se va a quedar fragmentada, que no se va a integrar, pues, a nuestro catálogo de por vida de conocimientos, sino que se va a integrar pues como una parte no tan auténtica, dice por acá, inauténtica. Esto pues se puede reflejar en cantidades insospechadas de estrés. No sé si ustedes están pasando por estrés, ¿no? Entonces por ahí Rogers nos está indicando pues que esta cualidad inauténtica es lo que nos enferma, no precisamente. Él aquí está apostando, dejando atrás todas las teorías, por ejemplo, constructivistas, ¿no? Está manifestando que lo social nos puede enfermar de manera individual, porque cuando uno, hablando de esta tendencia actualizante, empieza a dejar esta tendencia actualizante y comienza a seguir los patrones establecidos, ya no estamos trabajando bajo nuestra propia autoactualización, sino que estamos alejados de nuestros verdaderos propósitos. Eso lo llama él una conducta o una manifestación inauténtica. Y eso es lo que llevaría a una enfermedad. Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones y preservar siempre, ¿no? La actitud de ser genuinos, ser auténticos y realmente ser las cuestiones que nos construyen. Bueno, en fin, podemos seguir, ¿eh? Adelante. bueno, yo iba a decir que la parte de la enfermedad también causa la distorsión en la tendencia natural del bienestar. Esto lo relacionaban con Maslow, sobre que normalmente cuando ya estamos estresados, incluso dejamos de comer. Entonces enfermamos nuestro cuerpo y lo llevamos como en una cadena. No estamos satisfaciendo al menos las necesidades pues naturales, las primarias. El organismo. Yo así relaciono esta parte de la enfermedad. Interesante. ¿Ibas a decir algo, Blanca? Sí, trataba de poner el ejemplo con lo que sucede un poco en psicobiología, como lo ideal es que nosotros aprendamos todos los contenidos que están en el programa de la materia, pero lo real es que cada quien tiene distintas capacidades que no le permiten llegar a ese ideal. El no llegar a ese ideal puede provocar este estado neurótico, porque pues no, o sea, estamos tratando de llegar a un lugar como súper elevado, y entonces eso pues genera mucho estrés y te hace un poco enfermar, y el enfermar pues es un poco el estresarte, ¿no? Ese es como mi ejemplo. Muy interesante también, Blanca, claro. Sí, porque obstruimos esta tendencia actualizante y estamos más fijados en lo que nos requiere más del self falso que del self real. Como dice por acá el self ideal. ¿Se acuerdan lo que decía Fritz Perls con respecto a que el juego favorito del neurótico es estarse auto torturando con aquello que no puede ser, en vez de estar trabajando con aquello que sí es? Muy bien. Exacto. Muy bien, continuamos, por favor. Propósitos y metas. El deseo de lograr propósitos y metas que nos llevan a la satisfacción de necesidades y adaptación de las mismas
Es una forma de salud mental orientada a cada una de las elecciones realizadas por los individuos. Esto como una expresión de la búsqueda constante de autorrealización. A ver, Brandon, ¿pero qué entendiste con eso? Pues que el tener nuestros propios propósitos y metas nos ayudan a tener nuestra propia autorrealización personal, ¿no? Como nos ayuda a, sí, ¿no? Nos ayuda en estos aspectos. Ajá, y por ejemplo, si tuvieras un paciente que tiene una depresión moderada, ¿no? ¿Qué sería lo primero que tendrías que trabajar pensando en esto de los propósitos y metas? ¿Qué se te ocurre que podría ser? Eh, buscar una solución, ¿no? A este padecimiento. Pero Bueno, como, no sé si una solución, sino algo que evite que este tipo de padecimiento se presente con mayor, sí, eh, con mayor continuidad, pues, algo así. ok, y podríamos entonces plantearnos que si la persona deprimida viene con sus propósitos y metas, digamos, desorganizados, pues hay que buscar la forma de reestructurarlos de manera responsable, siempre dándole la responsabilidad a nuestros clientes, porque recordemos que en humanismo son clientes, y esto quiere decir que ellos son quienes tienen esta responsabilidad de hacer el cambio. Y nosotros, pues vamos evidentemente a acompañar en esta reorganización de propósitos y metas con tal de regresarle esta energía, estas potencias a su propia autorrealización, ¿cierto? Entonces, bueno, una forma de buscar o esa resolución del problema, como tú decías, pues sería esto, ¿no? Empezar a reorganizar con el paciente cuáles son sus propósitos y metas en la vida. Porque normalmente, pues, por más que tú quisieras que el paciente deprimido te dijera, estoy muy enfadado con la vida, es tal, 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 perdió tanto ya sus potencias que ni siquiera sabe si está enojado, triste, eh, violentado, perdió, en esta desorganización, perdió noción de cuál es su autorrealización. Entonces tenemos que ayudarle a reorganizar desde sus propósitos y metas, porque no las va a tener muy claras, ¿cierto? Bueno, adelante, continúa, Brandon. Bueno, para Rogers existen dos mecanismos de defensa, es lo que hablábamos anteriormente, mismos que se consideran del nivel perceptual. Está la negativa, que es todo aquello que es la negación, de negar, que es bloquear la situación amenazadora. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, tenemos un examen, ya nos dieron los resultados y todo, pero nosotros por miedo a ver nuestra calificación, no los queremos recibir, no queremos ir por nuestros resultados y entonces pues es ahí donde pues solamente negamos como que tal cual aceptar lo que podamos sacar. También está la distorsión perceptual, que es reinterpretar la situación para que la persona se convenza a sí misma de que no es tan amenazadora como parece. Tomamos el mismo ejemplo del examen. Cuando vamos y sabemos nuestra calificación y nuestra calificación no es tan alta, es decir, es muy baja, siempre como que buscamos culpar a alguien. Por ejemplo, decimos, no, pues que el maestro no explicó bien o el maestro no me enseñó este tal tema. Entonces, eso es como la distorsión perceptual. Rogers también habla sobre un mecanismo de defensa
en donde en una situación de incongruencia entre la propia imagen y la experiencia inmediata de las personas se le presenta una situación amenazadora. Bueno, a continuación les voy a mostrar ciertas características que, bueno, que él presenta. Bueno, aquí dice que también a la persona sana, a la que llama alta o totalmente funcional, dicha persona presenta las siguientes características. La persona es abierta a la experiencia, es decir, que es lo opuesto a estar a la defensiva, es la percepción correcta de las experiencias personales sin verlas distorsionadas. Otra de las características es el vivir existencial, es decir, que es el vivir el aquí y ahora. Insiste en estar en contacto permanente con la realidad, por lo tanto el pasado ya se fue y el futuro aún no llega. El presente es lo único real que la persona tiene. El pasado supone recordar y aprender es todo. Por lo tanto, no se debe soñar con el futuro, pues se pierde contacto con la realidad. Otra característica es la confianza orgánica. La persona debe permitirse ser guiada por el proceso de valoración orgánica. La persona debe confiar en lo que sus sentimientos le dicten, es lo que sus sentimientos le guíen de forma natural. El experimentar la libertad. Rogers pensaba que daba lo mismo o que era irrelevante si la persona tenía deseos de ser libre, pues como la persona se maneja a través de sus sentimientos, no había mayor trascendencia en libertad. Sin embargo, hasta cierto punto la persona está determinada, es decir, no es libre totalmente. Y la creatividad, que bueno, si la persona se siente libre y responsable, actúa en concordancia y participa de lo que el mundo le ofrece. Una persona altamente funcional en contacto con su aquí y ahora se siente obligada por su propia naturaleza a contribuir a la actualización de otros, de los demás y por supuesto de sí misma. ¿Puedes dejar esa diapositiva un poquito? Es que es como que la leíste muy rápido y ya no entendí. Dame solo un segundo. Ok, muchas gracias. Y bueno, creo que eso sería todo por nuestra parte, maestra. Bueno, muy bien, listo. Pues muy bien. Nada más un poquito más de dominio, Brandon, pero fuera de eso, me gustó mucho la presentación. Porfa, la suben en el Classroom, ¿sí? Y para que la tengan a la mano también las demás. Y por acá ya me quedo con esta exposición, ya dice las anotaciones. Y ahora vamos con el grupo del tema de Ellen West, ¿cierto? Sí, maestra. Bueno, pues cuando gusten empezar para que sí nos dé tiempo, ¿eh? ¿Alguna duda con respecto a este tema que se haya quedado antes de pasar al que sigue? Por ¿No? mi parte, no, maestra. Ok. Todo está bien. Maestra, a mí sí no me quedó muy claro lo del self. ¿Me lo podría súper resumir? Digamos como el self verdadero y el o real y el falso self. Esa es la parte que confundió un poquito. Sí, porfa. Ujú. Bueno, mira. Ay, perdónenme, ¿eh?
No había podido ni desayunar, chiquitinas. Muy bien. A ver, nosotros tenemos una tendencia a la autorrealización, ¿cierto? Decía Maslow, y a la autoactualización decía Carl Rogers, ¿no? En este sentido, si uno está siendo congruente con lo que piensa y hace, pues evidentemente vamos a abrir todos estos caminos para que las potencialidades o potencias que nosotros tenemos, pues vayan caminando de la mano y vayan enfocadas en esta consecución de la autorrealización y autoactualización, ¿cierto? Si en algún momento nosotros empezamos con actitudes, como decía ahí, inauténticas, evidentemente estaremos obstaculizando estas potencias. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando yo, con tal de ceñirme a los cánones de belleza actuales, empiezo a castigar mi cuerpo y a comer media lechuga al día y a hacer ejercicio 40 horas al día, bueno, siempre exagero mucho, ya me conocen, pero sí me explico, ¿no? Que estamos ya sometiendo a nuestro cuerpo a unas disciplinas que no están siendo ni siquiera de ejercicio estructurado, de la mano de algún coach que te pueda ir por ahí, o un entrenador que te pueda ir diciendo, ahora súbele en esto, bájale en esto, sino que nos obsesionamos con bajar de peso o subir de peso, según sea el caso, para poder entrar en los estándares actuales de la belleza. Mi conducta entonces está siendo, toda mi conducta, todos mis afectos, todas mis expresiones están siendo poco auténticas, porque lejos de estar trabajando por una autoactualización o una autorrealización integral, que sería, bueno, voy a buscar una dieta equilibrada, voy a hacer ejercicio mesurado, pero concreto y bien hecho. No, ya, lejos de eso estamos instalados en el complejo de adelgazar lo más que se pueda en la menor cantidad de tiempo posible. Y entonces eso es lo que dice Rogers que nos enferma. Y nos lleva a un self falso. ¿Sí? Entonces, básicamente es cuando traicionamos esta capacidad de autoactualización que vamos a caer en manos de un self falso. ¿Más o menos queda un poquito más claro? Sí, maestra, muchas gracias. Maestra, a mí me quedó, por ejemplo, la duda en el aspecto de la congruencia, porque supongamos que la persona, por ejemplo, quiere ser libre y tener una forma de vida y actuar como cree que así puede ser mejor para él, ¿no? Pero por fuera, a lo mejor, no sé, la situación, la sociedad, no sé, el mundo, no va de acuerdo con ello. Entonces, aquí pues evidentemente hay como que no hay congruencia. ¿Con qué tendría que ser congruencia? ¿Con lo que uno mismo siente y lo hace feliz? ¿O congruencia con lo ideal para la sociedad y el mundo? O sea, es ahí como que no entiendo. Muy bonita duda. Y justo pensé que ibas a decir, y por fuera se llama Hitler, ¿no? Pues seguramente ese señor, él sentía que era muy congruente con aquello que pensaba, ¿no? Que era, pues, trabajar en pos de una raza pura, ¿no? Más bien pensé, por ejemplo, en la gente, por ejemplo, que es gay, ¿no? Que ellos pues quisieran a lo mejor ser de una forma como la sociedad espera, pero ellos sienten otra, entonces no hay congruencia. Entonces, ¿qué tendría que ser? O sea, ellos mismos y valerle lo que diga la gente. O sea, yo creo que eso es como que un tema un poco complicado, como en ese ejemplo, como en varios que a lo mejor, como lo de Hitler, como eso, o sea, ¿qué se le tiene que hacer caso? Sí, te digo, es una muy, muy buena duda. Qué bueno que la traes a colación. A ver, pero explícame un poquito más. ¿Cuál era el ejemplo que querías poner con las personas gay? O sea, ¿la sociedad quiere que ellos sean heteros? Sí. O sea, por ejemplo, de cosas, ¿no? A lo mejor en los gays, ¿no? Que los papás esperan que tengan hijos y todo, y pues ellos realmente no quieren eso, ellos quieren pues explorar pues ser libres, o sea, no explorar, sino ser ellos mismos. Y por ejemplo, también pues la gente que a lo mejor tiene que ser más cerrada, porque así es su cultura, cuando ellos quisieran ser diferentes. O sea, esa congruencia en la vida que tiene el ser humano, el que debe de tener, pero que muchas veces, como dice, en el
caso de la belleza, ¿no? O sea, los cánones de belleza no acepta a lo mejor una mujer que no se depile y pues tiene que hacerlo, pero ella no es así. O sea, ese tipo de cosas que pasan. ¿A quién Correcto, tendría ok, que muy hacerle bien. caso? Sí, muy bien, muy buena tu aportación. A ver, la congruencia tiene que ser con aquello que te construya como persona, porque si tu congruencia está en destruir a los demás, pues también no estás siendo congruente con la actualización, pero humana, de la humanidad misma. ¿Sí me explicó? Estás siendo entonces meramente incongruente como tal, para seguir utilizando esta acepción, con aquello que permitiría el desarrollo sano de la humanidad y entonces ya nada más estás siendo congruente con tus propios fines que pueden ser políticos, económicos y del tipo más egoísta que serían aquellos de superioridad moral como eran en el caso de Hitler, ¿no? Ahora regresándonos al caso de los gays, de las personas que son homosexuales, pues mira lo que dijiste, ellos quieren tener hijos, no, perdón, sus papás quisieran que tuvieran hijos, pero ellos no. Pues ahí estamos haciendo una generalización que yo veo poco real porque muchas de las parejas homoparentales hoy por hoy desean tener estos hijos y muchas de las parejas heterosexuales desean nunca tenerlos. Entonces, por aquí ya los cambios sociales, las reformas en los discursos sociales, pues han venido trayendo cambios importantes, ¿no? En la forma de concebirnos como seres humanos. Insisto, hoy por hoy es igual, el deseo puede presentarse de igual manera en una persona homosexual que en una heterosexual en cuanto al hecho de tener hijos. Si son congruentes con este hecho y buscan tener sus hijos para verdaderamente amarlos y no solo para satisfacer necesidades sociales, ¿no? Entonces están siendo congruentes con su propia felicidad. Y sí, para ser congruente con tu propia felicidad, muchas veces vamos a tener que pelearnos con el resto de la sociedad, porque el resto de la sociedad va a estar esperando ciertos estereotipos, la presión social, por ejemplo, con las mujeres de que se embaracen antes de los 30, porque si no, sus cuerpos ya no les van a dar para más. Bueno, ahora ya después de muchos años, ya hasta los 40, bueno, haz de cuenta que nos están haciendo un favor, cuando realmente muchas de las veces nosotras simplemente, o no, algunas no querrán tener hijos, otras simplemente no es lo que las convierte en el hecho de ser mujeres, como se ha dicho tradicionalmente, ¿no? Que tú no eres mujer hasta que tengas un hijo. Pues imagínate qué tal esa presioncita social. Y entonces, si estas mujeres, sobre todo antes, porque quizá hoy yo quiero creer que ya no pasa tanto, pero había una mujer, ponle tú, que no quería tener hijos, pero que se vio forzada a tenerlos porque la sociedad le dictaba que si no tenía hijos, no se iba a hacer mujer. Entonces, esta mujer pues tuvo que dejar de ser congruente con sus propios deseos y tuvo que entrar en el self falso y con esta actitud inauténtica, con esta conducta inauténtica, encajar en la sociedad. Pero esta persona entonces ya no está en camino a potencializar su autorrealización o su autoactualización, ¿cierto? ¿Se comprende un Claro, poco mejor? entonces tenemos, bueno, lo que yo entiendo es que hay que ser congruentes con nosotros mismos mientras esto nos lleve a una autoactualización. Y obviamente esto es sano siempre y cuando no se afecte a la sociedad ni a otras personas. Pero Y de qué forma, ¿no? Exactamente, Brianda, porque además podemos afectar a la sociedad de una u otra forma, pero a veces estas afectaciones pues causan guerras, ¿no? Y otras no, otras solo causan que le rompas el corazón a tu mamá en sus propias expectativas de vida que tenía para ti, pero que no son las tuyas. Entonces, en psicoterapia humanista, en pos de esta autorrealización y autoactualización, pues sí, la correspondencia que se debe tener con la congruencia es con uno mismo y con uno mismo. Adelante, Fernanda. Fernanda.
Ok, Fer, no te escucho, ¿eh? Ah, ya, perdón, es que se fue el internet por un momento. Creo que algo que me faltó plantear fue su postura y se me hizo, bueno, pensé en ello gracias a Brenda. Planteaba que el inconsciente y las normas sociales no explican en su totalidad el comportamiento. Entonces, en la autorrealización, la libre experiencia es el reconocer el libre albedrío que llevamos y asumir las responsabilidades pues que nuestras decisiones van a conllevar, como nos explicaba con esta parte de los homosexuales, es si yo ya estoy aceptando que lo soy, también de alguna forma me corresponde aceptar que tal vez mi mamá no me va a aceptar. Exactamente. Pero en ese momento, lo que estás haciendo es entrar en el self verdadero y te estás alejando de una vida doomed, dicen los gringos, ¿no? Como condicionada a esta inautenticidad con la cual estarías viviendo tu vida bajo el velo de un self falso, ¿no? Entonces sí, te digo, romperás el corazón de algunas personas, pero estás correspondiendo a tus propios deseos, a tus propias necesidades. Y sí, eso es asumir con responsabilidad quién es uno mismo, ¿no? Muy bien. Ay, qué bonito. Creo que Freud y el psicoanálisis me han perdido. No te creas, mira, mucho se puede complementar. Ya lo verás en quinto cuando entremos a evaluación clínica. Es padrísimo poder complementar unas con otras. Por ejemplo, Freud fue el primero en dejar de invisibilizar que la homosexualidad no es ninguna patología. Él trabajaba mucho para que esto fuera, inclusive trabajó más de 15 modelos de cómo puede formarse o formularse o generarse, ¿no? La homosexualidad en las personas. Y él trata de explicar cómo es una estructuración, por decirlo de alguna forma simplista, pero igual de válida que la de una persona heteronormada, ¿no? Entonces, y eso lo podemos ver en un ejemplo bien claro. Hijos de padres de familias heteroparentales tienen hijos homosexuales, ¿cierto? Entonces, aquí queda desmontada la idea del modelamiento y del moldeamiento conductista, porque no es cierto. La persona siempre va a buscar su identidad genérica desde muchas aristas, ¿no? Vamos a construir nuestra identidad desde muchísimas cuestiones sociales, pero también individuales, ¿no? Y siempre en pos de mantener nuestra congruencia. Pero se pueden complementar. Pero si el humanismo tiene unas partes maravillosas, ¿eh? Y aplicado a psicoterapia, bueno, pues te abre un mar de opciones y de posibilidades, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces continuamos ahora sí con el siguiente tema, por favor. Gracias, maestra. Bueno, a nosotros nos tocó un tema bien interesante, que es el de Ellen West, emblema de falta de ética y iatrogenia en el campo de la psicología. Está en el equipo Caro, Braulio, Geraldine, se me perdió el nombre, a ver, Geraldine y yo, ya lo veo. Muy bien. Es muy interesante porque justo tiene que ver con la práctica clínica y donde la ética no ha sido siempre como la conocemos al día de hoy. Se presenta el caso como en el sentido de hacer un análisis de cómo debe ser el código de ética o la ética profesional del psicólogo. Y también ahorita espero se escuche, voy a tratar de poner un audio y ustedes me dicen si se escucha. ¿Se escucha? ¿Qué crees que no? No se escucha. No, Blanquita. ¿Traes Okay. audífonos?
porque si no, quítate los audífonos, desconéctalos de la compu. A ver. ¿Escucha? No, todavía no. A ver, entonces voy a tratar de reproducirlo. Ok. A ver. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Ahí se escuchan? Creo que empieza a escucharse, no sé. Sí. Un poquito bajito, pero sí. Que abre su garganta en gran júbilo y no vivir como el gusano que vive en tierra. ¿Se escucha? Volviéndose viejo. Bajito, Blanca, pero sí. Monótono y tonto. Sentir por una vez como las fuerzas en mí se encienden y salvajemente ser consumida por mi propio fuego. El lenguaje siempre fue un poco Ahí ya no escucho, ¿eh? Es que Blanca apagó su micrófono. No, ni yo, maestra, yo tampoco escucho. Los tiempos de su adolescencia, su lema Perdón, era, ¿ahí ya se escucha? Sí. Sí, sí, sí. pero A ver, lo pongo de nuevo. en tierra, volviéndose viejo y feo, monótono y tonto. Sentir por una vez como las fuerzas en mí se encienden y salvajemente ser consumida por mi propio fuego. Otra vez ya no se El escucha lenguaje así. siempre fue un poco rara. Era una pajarita comiendo y oponía gran resistencia a todo aquel que intentara forzarle a comer algo que no le gustara. De hecho, su terquedad era lo que la mantenía en pie. Siempre tenía que ser la primera en todo lo que le gustara y no soportaba enfermar y quedarse en casa. En los tiempos de su adolescencia, su lema era o César o nada. Pero nada prepararía a su familia para lo que iba a venir. Teniendo 17 años, su poesía empezó a tomar un giro curioso. En uno de sus poemas, llamado Bésame hasta la muerte, hablaba de la solicitud al rey del océano, a que la tome en sus fríos brazos y le bese hasta morir. A partir de este momento, se vuelca sobre el trabajo y sostiene en sus escritos que el trabajo es la bendición de nuestra vida. En estos tiempos de su vida, está fascinada y al mismo tiempo horrorizada de la brevedad y futilidad de la vida en general. A los 20 años, hace un viaje a Sicilia. En este tiempo come bastante y gana algo de peso, cosa de lo que se burla su amiga, a lo que ella responde con grandes atracones de comida. Comienza entonces a obsesionarse con la idea de ser gorda. Se odia a sí misma por ello y empieza a considerar la muerte como una cura a su desgracia. Durante un corto periodo de tiempo, se recupera apoyándose en el trabajo y sale de su depresión. Pero siempre acarrea consigo un sentimiento de temor. Se vuelca activamente a los cambios sociales, aunque en secreto considera que no sirve de nada. Cuando sus padres interfieren en su compromiso con un estudiante, cae en picada y regresa de un centro vacacional demacrada y enferma. Aunque considere que esta obsesión con estar delgada es realmente el camino hacia su salud, cuando su médico le recomienda reposo y recupera su peso, se desanima y se propone duramente a volver a su estado anterior de demacración. A los 28 años,
Se casa con su primo con la esperanza de que el matrimonio le ayudará a deshacerse de su idea fija. Después de un aborto, se tiene que enfrentar al dilema de desear un hijo y al mismo tiempo no desear ingerir comida propia de embarazadas. A sus 35 años, Ellen llega a tomar entre 60 y 70 pastillas de laxantes vegetales durante el día. Vomita durante la noche y tiene diarrea el resto del día. Se queda en 92 libras de peso y parece un esqueleto viviente. Es en estos momentos donde decide ir a un psiquiatra y luego a otro. Hace 2 intentos infructuosos de suicidio y finalmente se le traslada al sanatorio Cruisinger, donde se acomoda bastante bien en compañía de su marido y bajo la tutela y cuidados de Ludwig Binswanger. A través de una dieta de mantenimiento y sedantes, poco a poco se recupera físicamente, pero sigue sintiendo una sensación opresiva de temor. Dado que sigue intentando matarse, tanto a ella como a su marido, se les enfrenta a una seria elección. O se le confina a una vigilancia permanente, donde se deterioraría inexorablemente, o se le da el alta. Ambos decidieron el alta. Cuando se toma esta decisión, Ellen se siente mucho más recuperada, ya que sabe lo que hará. Empieza a comer felizmente, incluso algunos chocolates, y se siente llena por primera vez en 13 años. Habla con su marido, escribe algunas cartas a sus amigos y toma una dosis letal de veneno. El por qué esta historia es uno de los casos clínicos más famosos entre los estudiantes de psicología no es tan sorpresivo, ni siquiera por el curso tan particular de los eventos, sino por la habilidad de Ellen West para expresar su perspectiva de su propio problema y del hecho de que su psiquiatra, Ludwig Binswanger, adoptó una escucha muy cercana de su paciente. En algún momento de su niñez, Ellen dividió su vida en 2 campos opuestos. Por un lado está el mundo sepulcral, que incluye su existencia física y social. Su cuerpo con sus bajas necesidades le distrajo de sus propósitos. Se hace vieja cada día, su sociedad es burguesa y corrupta. A la gente que le rodea no parece importarle toda la maldad y el sufrimiento. En el mundo sepulcral, todo se degenera y está degenerado. Todo es atraído hacia abajo, hacia la tumba, hacia un agujero negro. Por otro lado está el mundo etéreo, el mundo del alma pura y limpia, un mundo donde las necesidades están completadas, donde los actos se suceden sin esfuerzo, donde no hay resistencias materiales. En el mundo etéreo podemos ser libres y volar. Existen algunas personas que intentan ignorar el mundo etéreo. No se sienten cómodos con las ansiedades y responsabilidades que vienen con la libertad. Algunos prefieren más bien que se les diga lo que tienen que hacer, de manera que se adhieren a una secta o banda o a una corporación multinacional, pero aún así se siguen sintiendo temerosos porque saben que esto no está bien. No viven su vida, por tanto nunca serán felices. Otros buscan una dirección en su cuerpo. Empiezan por buscar placeres simples, pero pronto ven que estos se vuelven cansinos.
Entonces intentan otra droga o una nueva perversión o cualquier otra cosa. Después de un tiempo tampoco esto satisface. Fallan, no porque los placeres no den placer, sino porque solo hay una parte de ellos mismos en los placeres buscados. Helen West intentó ignorar el mundo sepulcral. Quería volar más allá de lo material y mundano, hacia lo etéreo, dentro de lo bueno, correcto y puro. Y en un pequeño dominio estuvo cerca de lograrlo. Se arregló para reducir su cuerpo hasta ser un esqueleto, pero nunca es suficiente. No podemos ignorar una parte de lo que somos por la búsqueda de otra parte. No puedes ignorar tu cuerpo o tu alma o cualquier otro aspecto de lo que eres. Nos guste o no, somos tanto pájaro como gusano. Cualquier otra cuestión no es solo no humana, es sencillamente nada. Bueno, ese es el caso, en resumen, de Helen West. La verdad es que estuve buscando muchísimo porque siempre me he preguntado por qué hay gente que busca la eutanasia porque viven con muchísimo dolor y nadie puede sanar ese dolor. Entonces, para mí es como todo un enigma y me parece que la ciencia todavía no tiene una solución para cómo sanar este tipo de dolores que no se explican. Entonces, me apasionó mucho el tema porque justo el nombre del tema tiene que ver como emblema de una falta de ética y de heterogenia y iatrogenia, y la iatrogenia está relacionada con cuando un médico o algún personal de la salud hace un mal diagnóstico o da un mal tratamiento y por ende pues hay graves consecuencias. En el caso del psicólogo Binswanger, se le critica por esto, aunque desafortunadamente en la lectura que encontré no, más bien lo justifican y ahorita es como lo que vamos a presentar, pero pues finalmente, digamos, ese es el caso de la chica. Si quieres pasar a la siguiente, Geraldine. Y bueno, como les decía, este caso fue algo riguroso y de naturaleza fenomenológica. Se basó en la sintomatología, como en las poesías, pensamientos, cartas, esbozos biográficos escritos por la paciente y además de datos proporcionados por el esposo y la familia. Después de pasar por dos malos diagnósticos donde decían que, dos psiquiatras decían que ella era esquizofrénica, se le termina diagnosticando una anorexia nerviosa y eso lo hace Binswanger, y es a partir de algo que se denomina psicoterapia existencial, que es como el primer estudio completo de una paciente donde el psicólogo Binswanger empieza a hacer un análisis existencial y es muy, digamos, es muy cercano a la práctica que veíamos que presentaron las compañeras de los otros equipos y tiene que ver con esta cercanía con el paciente, con tratarlo como un igual, como darle ese valor de persona. Y lo que pasa con Binswanger es que él la toma y piensa que la puede sanar, y aun cuando los otros psiquiatras dicen que pues que no, él toma el caso, tiene asesoría, me parece, de Jung y de Beuler, y finalmente, a pesar de que sabe por sus cartas y por las pláticas con la familia y el esposo que la chava se va a suicidar,
aceptan, había dos posibilidades, una que se quedara hospitalizada para estar siendo vigilada y con tratamientos, y la otra es que la dieran de alta, pero ya se sabía que ella se iba a suicidar porque era lo que estaba diciendo en todos sus comportamientos. Finalmente deciden darle el alta. Como ustedes escucharon en el audio, ella termina suicidándose, y justo el dilema que se plantea es si Bisanger hizo lo correcto o no. Y bueno, pues se hace como un estudio donde en aquella época el código de ética o la ética del profesional estaba basado como más en las cuestiones morales, en el ser y no tanto en el deber. También nos dicen que si hoy se tratara este caso sería distinto, tendría como tal vez otro tratamiento, tal vez no era ético dejarla ir a su casa a morir porque ya lo sabían. Y entonces lo que argumenta Bisanger es que él la dejó ser, o sea, en ese yo existencial. Como se explica en el audio, ella tenía como la distorsión entre su mundo, que ella quería vivir su forma de ser, y el mundo real, ¿no?, de la burguesía. Entonces, lo que yo entendí es que Bisanger la deja ser, y para ella ser era pues el mundo de la muerte. Justo esa es la parte donde se hablaría de un mal tratamiento o de una falta de ética, porque en la ética actual pues lo que se haría es darle tratamiento, tal vez, no sé, se me ocurre como declararla incapaz de que ella puede cuidar de sí misma y someterla a algún tratamiento psiquiátrico y bueno, darle un tratamiento, y en lugar de eso lo que hace el psicólogo es dejarla ser, o sea, dejarla que ella logre su equilibrio, pues, dentro de su ser, con lo que ella quiere, con lo que ella desea, o sea, deja de que choquen sus intereses con los intereses del mundo, y finalmente, pues ella se muere. Por eso les decía al principio que para mí es, digamos, todavía una incógnita entender cómo hay gente, o entender que realmente la gente se quiera morir por dolor. O sea, eso me parece ya a estas alturas de mi vida como parte del respeto que se debe tener por las personas que están padeciendo algo que la ciencia todavía no encuentra la solución, y que pues la única manera es como la eutanasia, y justo es un dilema en la actualidad que la gente solicite morir. En México, en la Ciudad de México hay algo que se llama muerte asistida, pero todavía no se acepta como tal la eutanasia para este tipo de padecimientos. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Y bueno, yo me quedaría hasta ahí. Me parece que... Voy yo. Muchas gracias, Blanquita. Bueno, Ricoeur en 1996 fue un filósofo y antropólogo francés que se encontró muy distinguido por 3 niveles éticos que relacionó el juicio médico. El primero es el nivel teleológico, el segundo es el nivel deontológico y el tercero es el nivel equitativo. Esto significa vivir una vida buena de acuerdo al bien cumplimiento del deber o su obligación, y con ello respetar lo justo. En concreto, en el plano médico se expresa en el deseo de la salud, poder proceder según las normas máximas de cuidado y demandar equidad en lo convenio. Puedes poner lo siguiente, por favor. Dentro de los recursos clínicos en la terapia humanista, primero vamos a explicar a qué se refiere con el enfoque humanista. Bueno, esto se integra como una tercera fuerza psicológica que va de la mano junto con el conductismo
y el psicoanálisis. Este enfoque aborda la construcción de personas, así como el desarrollar desde una postura individual a los psicólogos. Bueno, sin embargo, los psicólogos humanistas reconocen el trabajo que ha realizado el conductismo y el psicoanálisis. Es decir, este enfoque humanista se inició durante la segunda década del siglo XX y se encarga del estudio de los significados y experiencias en seres humanos dentro de situaciones reales en el momento que ocurren, de forma espontánea, en la vida cotidiana, etc. Con ello, podemos visualizar al ser humano como un ser con potenciales a desarrollar. Es decir, podemos verlo con situaciones que puede hacer por sí mismo sin necesidad de... Dentro de este paradigma existe la educación que se refleja bajo un interés donde el ser humano puede superar vacíos que en la educación tradicional ha dejado el ser, ayudando a ampliar su educación y volviendo este concepto más amplio para ellos, ya que como muchos saben, no todos aprendemos del mismo modo. Entonces, por ejemplo, si a muchos nos ayudan las exposiciones de otros compañeros, habemos otros que se nos complica más y queda este hueco que tenemos que llenar nosotros mismos, de modo que investigando más, viendo videos, etcétera. Muy bien, nada más una pequeña acotación porque, o sea, el humanismo nace como esta tercera fuerza, pero no porque vaya de la mano con el conductismo y el psicoanálisis, de hecho los rechaza terminantemente. Y dice por ahí que el humanismo trabaja para que salgamos de la idea del psicoanálisis de mantener al hombre en la teorización de lo que es ser un ser humano, pues como un esclavo de sus instintos e ideas reprimidas. Y digamos, la crítica que le hacen al conductismo es que no somos ni una máquina programable desde el entorno, ni somos nada más personas que vamos a ir repitiendo patrones y comportamientos. Todo esto con la finalidad, pues, de recordarnos, pues, esta tendencia que tenemos a reconstituirnos a nosotros mismos, a restablecer nuestro propio equilibrio. Y bueno, sí, continuamos, pero sí, nada más era una pequeña acotación para no van de la mano. De hecho, el humanismo nace como crítica a estas dos anteriores fuerzas dominantes de la psicología. Muy bien, adelante, por favor. Ok, yo les voy a explicar lo que vendrían siendo las herramientas de la terapia humanista. Primero está la atención física. Esta sería la atención que se le presta al paciente para así ir conociendo pues acerca de él. Esta vendría siendo una de las maneras más claras de hacerlo y esta podría ser a través de la postura corporal, la mirada o respuestas no verbales y así el terapeuta va a hacer lo que va a ir analizando a lo largo de la sesión. En segunda tenemos la atención psicológica y esta es la habilidad que se va a ir desarrollando con el tiempo. Aquí el terapeuta puede ir construyendo ciertos puntos importantes que se van a ir igual dando en la sesión y pueden ser para acompañar aún mejor al paciente. La tercera es la atención no verbal. En esta sería observar los movimientos, cambios de voz, los gestos, entre otros, que llega a realizar el paciente sin darse cuenta, ya que en estos llega a haber información muy importante y pues que le va a ser de mucha ayuda al terapeuta. La otra es la concretización y esta es importante porque ahora sí que va a ir de lo vago a lo concreto. Con este va a ir tomando muchos temas importantes que se van a tomar por el paciente y que pueden ayudar a clarificar la situación. La otra es el reflejo simple. Este va partiendo de la base que el paciente ya hace lo mejor que puede y que dentro de él están los recursos para alcanzar lo que el paciente desee. La siguiente es el reflejo de sentimientos.
Aquí las palabras del paciente llegan a comunicar más de lo que uno se espera, ya que pues llega a aclarar como que cierto tipo de ideas y en esta también se llegan a encontrar emociones o sentimientos. Estos ya ahora sí que son tomados por el terapeuta y pues igual llega a profundizar la experiencia ay, se me del del paciente. La otra es el reflejo no verbal. Aquí el paciente puede expresar con ademanes, incluso con gestos o movimientos que llegue a generar todo su cuerpo. El paciente al hacer estos actos igual el terapeuta llega a retomar cierto tipo de información que le va a ir sirviendo también en las sesiones. Y por último está la comunicación de la comprensión empática. Aquí pues es igual, ya vendría entrando lo que es la empatía, ya que una vez que se logra vivir en el mundo interno del paciente, es como si él estuviera también viviendo en el mundo del terapeuta. Este es esencial para comunicárselo, pues la empatía como herramienta terapéutica solo es útil al paciente cuando éste se ve claramente entendido o acompañado. Ahora voy a hablar del reflejo. En este contexto, el reflejo es un instrumento que operacionaliza la comprensión empática, en lo que les comentaba. Este es cuando el terapeuta trata de revelar las percepciones del cliente para que éstas se vuelvan claramente conscientes y estas son guiadas por su conducta y pueden favorecer en el autoescucha. Básicamente se trabaja con los sentimientos más profundos o escondidos que llega a tener el paciente y ya. Y estos son algunos de los valores del reflejo. El principio es que al principio de la entrevista produce una sensación profunda de ser comprendido de una manera nunca antes experimentada. La segunda es la función del terapeuta, que es la de devolver al cliente su auténtico yo, reflejándolo como un espejo y hacerlo capaz, ayudado por esa nueva percepción de rehacerse. La tercera sería la más importante, es muy importante convertirse en la conciencia reflexiva del otro, ayudando a volverse sobre sí mismo para llegar a los más íntimos sentimientos, aclararlos y resolverlos. Y por último, el reflejo es el mecanismo más apropiado para establecer la relación, pues evita el campo valorativo y se ubica en el tipo de respuestas llamadas comprensivas. Bueno, a mí me toca explicar la parte de la comunicación, de la comprensión empática, lo que explicó hace un momento esta Gerald. Dice, afirma que la relación terapéutica es el cambio y el desarrollo individual que surgen de la actividad de la experiencia que es adquirida en una relación. Y para ello hay tres condiciones, hay tres condiciones que constituyen el clima causante de este desarrollo, las cuales son las siguientes. La primera está relacionada con la autenticidad o congruencia. Eso significa tener presentes mis propios sentimientos y no ofrecer una fachada externa, adoptando una actitud distinta de la que surge de un nivel más profundo o inconsciente. Esto quiere decir que actuar como eres tú mismo y no dar, como lo dice aquí, esa fachada externa, de que adoptando una actitud de la que de verdad no eres tú. O sea, ser auténtico. La segunda condición
es la aceptación positiva incondicional que experimentó hacia un individuo, es decir, un cálido respeto hacia él como persona distinta y valiosa, independientemente de su condición, conducta o sentimientos. Esto se puede dar presencia en la relación que tiene el terapeuta con el paciente. Y la tercera dice, la condición es la comprensión empática de cada uno de los sentimientos y expresiones del cliente, tal y como se les aparece en ese momento. O sea, la comprensión empática es muy importante en la relación terapeuta-paciente, ya que es una manera, bueno, comprendiendo esa empatía podemos tener un punto de partida en la que podemos ayudar más en esta misma relación. Y bueno, esos son los 3 puntos. Y aquí cerraría nuestra exposición. No sé si tengan alguna duda o algo que no hayan entendido bien. En el chat puse un video de YouTube en donde se explican de manera más detallada los diferentes tipos de reflejo. Ya es la 1 y creo que no nos va a dar tiempo pasarlo. Bueno, si quieren lo vamos checando, pero también podemos iniciar la próxima clase con esto porque afortunadamente ya dimos casi todo el programa de estudios, entonces pues ya nos quedan unas 2 o 3 semanitas para hacer un repaso de todo aquello que vimos, ¿no? Tratar de sistematizar todo esto, entonces podemos empezar, nos podemos dar el lujo de empezar con este videíto, Blanca, si les parece bien, la próxima semana. Quedan invitadísimos mañana a la clase de las 9 de la noche y felicidades, qué maravillosa exposición, se lucieron, estuvo padrísima y este conocimiento pues no lo vamos a, digamos, a tener de nuevo en otras materias porque el West pues es ya muy novedosa, muy innovadora, muy de avanzada, ¿no? Entonces, pues muy padre, como se dice, bajaron muy bien el balón. Este era un tema muy difícil y creo que lo hicieron muy bien. Felicidades y en general a todos los equipos muy bien. Felicidades por sus esfuerzos. Me da mucho gusto, cada vez me siento más contenta con ustedes. Entonces, bueno, pues nada, váyanse a su siguiente clase, atentos al Classroom y nos vemos ahora sí el próximo jueves, perdónenme. Sí, gracias. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Cuídense mucho. Felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego, maestra. Hasta luego.